Recuerden que estábamos viendo la vez pasada, iniciamos viendo cómo adquirir una fe conquistadora. Entonces, el primer punto que vimos es recordar nuestras victorias pasadas. Nada más así como una breve introducción para no perder el hilo de lo que estamos aprendiendo. Dios nos ha librado de más victorias de las que nosotros nos imaginamos, de más cosas de las que nosotros nos imaginamos. Pero, como bien se decía hace rato en el Salmo, es común que nosotros pongamos los ojos en cosas diferentes, más bien en lo que nos pasa, en lo que Dios no nos da, en lo que no nos concede, en nuestros temores, que todas las veces que Él nos ha rescatado. Y esto pues afecta nuestra fe, definitivamente, pero Dios quiere que nosotros, ante cualquier prueba que enfrentemos en nuestra vida, lo primero que hagamos sea recordar de dónde nos sacó Dios. La vez pasada mencionábamos brevemente que la más grande victoria que nosotros tenemos es el momento de la conversión. Esa es la victoria de las victorias y todo lo demás ya es subsecuente a ello. Pero si nosotros ya en nuestra conversión pudimos obtener la victoria, no por nosotros sino por la gracia de Dios, en la lucha más cruenta y terrible, ¿cómo no va a suceder hacia adelante que Dios nos siga dando esa victoria? Hay un pasaje en Romanos que dice, en capítulo 5, si fuimos reconciliados, ¿verdad? Es que ahí no acomodaba. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿cuánto más seremos salvos por su vida? O sea, está en una situación de enemistad, Él nos reconcilió, ¿cuánto más ahora nosotros, estando ya en una relación perfecta con Él, entre Hijo y Padre, mediando siempre la sangre de Cristo, que hace que Dios nos vea perfectos por la justicia de Cristo, no por la nuestra, ¿cómo no va a estar al pendiente de nuestras vidas? Y entonces veíamos que lo primero que tenemos que hacer ante cualquier situación que enfrentemos es ver nuestros motivos. Muchas de las acciones de nuestra vida tienen motivaciones equivocadas y lógicamente no se dan los resultados que nosotros anhelaríamos. Entonces es muy importante ver en cada prueba cuál es tu motivación. Decíamos muchas veces, es envidia, es competencia, o es temor, o es falta de estar en contacto con Dios, y esto te hace volverte al sistema de pensamiento sin Dios. Muchas de esas cosas pasan en nuestra vida, pero cuando dedicamos un tiempo a examinar cuál es nuestra motivación, siempre vamos a detectar cuando hay egoísmo en nosotros o cuando el orgullo está dirigiendo nuestra vida, que eso es muy común. Recuerden que el más grande enemigo entre que hagamos la voluntad de Dios y nosotros es nuestro orgullo. Por eso es que cuando nosotros nos convertimos, de alguna manera tenemos que matar nuestro orgullo. Cuando la Escritura dice que tienes que sacrificar tu cuerpo o que sepulta, es porque tu orgullo quedó en cero. Y generalmente esto viene después de un quebranto o de varios quebrantos que a veces Dios permite en nuestra vida, precisamente para que nosotros veamos las cosas de manera diferente. Ustedes, analizando un poco, podrán ver que cuando están en holgura ven la vida de una manera diferente, y cuando vienen enfermedades o pruebas o tragedias ven la vida de una manera diferente. Y esto no es más que resultado de nuestro orgullo, del grado de orgullo que nosotros tenemos. Entonces, al examinar nuestros motivos, siempre vamos a detectar precisamente esto. Si está actuando nuestro orgullo, pues tenemos que pedir perdón, tenemos que analizar las cosas y someternos a Dios. Recuerden, someteros a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Siempre va a ser someterte a Dios, porque en Él está la mayor sabiduría. Pero al someterte a Dios y matar tu orgullo pasa algo muy importante. Le estamos quitando la influencia a Satanás. Recuerden, Satanás no es un ser omnipresente, pero sí tiene sus legiones de ángeles dispersas por todo el mundo y concentradas principalmente en las personas que ellos quieren anular su testimonio.
Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, salimos de la influencia de Satanás en un sentido y entramos bajo la influencia plena de Dios. Por eso Dios nos da su Espíritu Santo. Pero si dejamos de confiar en Dios o quitamos los ojos de Él, entonces estas cosas como que empiezan a revivir en nosotros y es como si nos volviéramos atrás. Pero por eso Hebreos 12:1 dice que teniendo derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así es como tenemos que vivir. Y en esta situación nosotros podremos ver entonces cuál es nuestra motivación o cuál es el propósito de la prueba que Dios permite para mi vida, que me quiere enseñar, y qué es en realidad lo que por lo que Dios permitió eso. Entonces, esto fue lo que digo, hace un pequeño resumen con ciertos cambios vimos la vez pasada. Ahorita el siguiente punto es: rechaza la palabra desaliento. La palabra desaliento. Aquí vamos a seguir con la misma escena de David cuando llega a llevarle los alimentos que su padre le mandó para sus hermanos y para el capitán, etc. Y llega en el momento preciso donde Goliat está maldiciendo al pueblo de Israel y lógicamente se indigna, y David empieza a hacer preguntas y todo Israel, como decíamos la vez pasada, en su corazón ya estaba derrotado porque temían a ese gigante, porque habían puesto los ojos en ese gigante. ¿Se fijan? Muy parecido ahorita a lo del Salmo con relación con Egipto y todo eso. O sea, siempre la naturaleza humana tiende a fijar la mirada en las circunstancias y quitarla de Dios. Entonces aquí vemos lo que pasa con un siervo fiel. David empieza a hacer preguntas, todos estaban temblando, y cuando él dijo: oye, ¿cómo este incircunciso se burla de los ejércitos celestiales? Y todos se rieron de él. Sus hermanos, cuando lo vieron preguntando, le dicen: oye, no seas codicioso, no seas, no me acuerdo la palabra exacta, pero total, igual lo regañaron, le dijeron: regrésate y ve a cuidar las pocas ovejas que nuestro padre tiene, ¿sí? Luego, pues esto llega a oídos de Saúl y él se presenta con Saúl y Saúl, pues ese muchachito, pues joven y igual él dice: pues ¿cómo vas tú a poder hacer esto, no? Entonces, imagínense si David se hubiera guiado por todos los comentarios que obtuvo negativos, pues hubiera regresado. No, pues sí, a lo mejor tienen razón todos. Tú siempre vas a ver en el sistema de pensamiento de este mundo comentarios encontrados. Pero cuando tú te concentras en lo que Dios dice en su palabra, entonces es donde surge la esperanza y la fe. Si Dios promete, tú lo crees y eso te da esperanza. Y la esperanza te lleva a la certeza de una acción. Y recuerden, el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? La segunda parte de este pasaje. Entonces, nuestra mentalidad cambia cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra, cuando empezamos a obedecerla, cuando empezamos a regirnos por sus principios. Entonces nuestra mentalidad va cambiando a la mente de Cristo y empezamos a ver las cosas no desde la perspectiva humana, sino desde la perspectiva de Dios. ¿Cuál es el fruto de la perspectiva humana? El fracaso, las guerras, el descontento, las insurrecciones. Ese es el producto, la destrucción de la naturaleza, la destrucción de las propias vidas. Entonces yo creo que todos sabemos que el ser humano es una persona autodestructiva. Y ustedes pueden ver como muchas cosas en la vida hemos visto que está mal en nosotros y lo hacemos. Eso solo indica que
que somos autodestructivos. O nos damos cuenta que el camino que estamos tomando en nuestra vida va a haber consecuencias serias. Pero el deseo, el sentido de autocomplacencia, etcétera, te lleva a hacer un lado lo que inteligentemente puedes estar viendo y vas hacia la destrucción. Ese es el ser humano. Entonces, Dios dice, una de las cosas que tenemos que tener presente es que desde el momento en que nos convertimos, para siempre somos de Dios. La salvación no se pierde. Mis ovejas oyen mi voz, dice Juan 10, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Hay alguien más poderoso que Dios? No. Él es el creador del universo, de todas las cosas. Aún Él creó a los ángeles mismos. No puede la criatura ser superior al creador. No puede el sistema de pensamiento humano ni angélico ser superior al pensamiento de Dios. Entonces, por eso la Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en Hebreos 13:5, en la última parte dice, no te dejaré ni te abandonaré, porque Dios es una persona fiel. En Timoteo dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, porque Dios es veraz, porque Dios es perfecto, porque Dios no miente, porque todo lo que promete lo cumple. Qué diferente sería enfrentar las pruebas en la vida pensando de esta manera. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él dijo, y no hará. Entonces, quizá una de las primeras cosas que tenemos que hacer es sacudir nuestra mente, borrar el sistema de pensamiento, o más que borrar, tú dirás, pues ¿cómo lo voy a borrar? ¿Cómo voy yo a dejar de acordarme de todos los hechos de mi vida? Generalmente, una de las cosas que rigen la vida de todos nosotros, o que no olvidamos, son las impresiones más fuertes que tenemos en la vida. Si tú vas, por ejemplo, a una cena, se te quedan fijos en la mente 2 o 3 comentarios, a lo mejor alguno hiriente, a lo mejor alguno de alguien que te aduló, y eso es lo que rige para ti. Si tú te acordaras cada momento de tu vida, todas las experiencias que has tenido, pues tendrías que volver a vivir tu vida para recordarte de todos. Pero ¿de qué es lo que te acuerdas? A lo mejor en 10 minutos dices, ya me acuerdo de toda mi vida. ¿Por qué? Porque nada más se quedan las impresiones más grandes. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a buscar a Dios a través de su palabra, hasta el momento en que la palabra nos impresione, nos impacte el corazón. Meditar la palabra es algo muy importante hasta el grado de que impacte tu corazón, porque cuando impacta tu corazón, esas son las impresiones que se quedan en tu mente, y al momento de una prueba, todas las voces equivocadas no van a tener influencia, no van a hacer mella en ti ante la impresión de la misma palabra. Analicemos un poco el caso de David. David era pastor de ovejas y pasaba cuidando las ovejas y la velada también. O sea, a veces no dormía por cuidar a las ovejas. Y en todo ese tiempo, viendo los cielos, como dicen muchos salmos, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, la obra de sus manos, etc. David estructuró su mente en ver a Dios a través de la naturaleza, la influencia de su nación, como los selectos de Israel, los seleccionados de Israel, ¿no? Los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, la promesa de que a través de ellos iba a venir el Mesías. Todo eso él lo tenía presente en su mente. Entonces él preparó su corazón. Entonces cuando él se enfrenta a este enemigo, no ve las circunstancias, sino ve a Dios. Ahí es donde está la victoria. Porque aunque las circunstancias sean adversas y puedan ser lo peor de lo peor,
Dios está por sobre las circunstancias. Su poder va más allá, porque Dios puede cambiar las circunstancias. Como dice la oración de Ana, Jehová mata, da vida. Hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él hace sentarse a un mendigo como príncipe y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Este es el capítulo 2 de la primera carta de Samuel, la oración de Ana, la mamá de Samuel. ¿Ven ustedes? Todo el poder está en Dios. Él hace sentar a un príncipe, a un mendigo como príncipe, de la nada, sin que haya hecho nada, sin que se haya esforzado toda su vida, de la nada lo puede hacer. Ejemplo de la Biblia, José, vendido por sus hermanos, lo venden por envidia a los ismaelitas, lo hacen esclavo, lo compra Potifar, luego viene la injusticia, lo mandan a la cárcel, era un reo de la cárcel. Y pues en su mente siempre estuvo Dios, que Dios controlaba su vida. Y de un día a otro, cuando el faraón tiene el sueño, y él interpreta el sueño, y un día a otro, era el gobernador de Egipto. Más milagro que esto, Dios lo preparó a través de todo el tiempo, como preparó a David, como quizá te está preparando a ti. Pero lo importante es, ¿qué tanto tú estás poniendo de tu parte en esta preparación? Seguimos siendo un libre albedrío, tú decides si lees la palabra, si no la lees, si obedeces o no obedeces, si la apropias o no la apropias, tú lo decides. Ese tipo de estudios es como para motivarte a que lo hagas, porque va a tener el resultado que Dios dice. Entonces, bueno, por eso Mateo 28:20 dice: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Mateo 28:20 es la versión NTV. Estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. ¿Dios miente? No miente. ¿Estará contigo siempre? ¿Hasta el fin de los tiempos? O sea, ¿hasta que todo se acabe? Sí. Entonces, cuando tú enfrentes una prueba, no te concentres en todo lo que el mundo dice, piensa, criterios, sino más bien en lo que Dios promete, porque recuerda, no hay mayor sabiduría que la de Dios. Y toda la sabiduría está plasmada en su palabra, para que nosotros busquemos la sabiduría en su palabra. La sabiduría infinita. Es más, los proverbios dicen que Dios mismo creó la sabiduría. ¿Se acuerdan de haber leído ese proverbio? Dios mismo creó la sabiduría. Estaba presente con Dios cuando Dios creaba el mundo. Entonces, poner los ojos en Dios es ponerlos en un ser infinito que tiene el poder de hacer y de transformar lo que Él quiere. El segundo punto que vamos a ver hoy es: reconoce la verdadera naturaleza de la batalla. La vez pasada mencionamos un poquito esto. A final de cuentas, las batallas son espirituales. Todo redunda en ese mundo espiritual que nosotros no vemos. Pablo decía: yo soy carnal, vendido al pecado, haciendo alusión a que no tenía control de su cuerpo sobre el pecado. Pero nosotros somos seres materiales. Dios es un ser espiritual. Él dice que vengan a Él, que vayamos a Él, para que Él nos convierta en seres espirituales. ¿Cómo? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese es el nuevo nacer, donde Dios, después de estar muerto espiritualmente, y solo aclarar brevemente que la palabra muerte significa separación, y que Dios es un ser santo, entonces cuando pecamos no podemos tener comunión con Dios porque Él es santo y nosotros pecadores. Esa es la muerte que
que todos los seres humanos tenemos. Pero cuando ponemos nuestros ojos en Dios y creemos en el Evangelio y nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Cristo, entonces Dios nos regenera y nos convierte en seres espirituales con Él. Pero todavía más hermoso es que nos da su Espíritu Santo, como algo mencionamos también la vez pasada, y el Espíritu en nosotros es Dios en nosotros, somos seres espirituales. Entonces nosotros, a partir del nuevo nacimiento, empezamos a vivir una nueva vida. Por eso en 2 Corintios 5, 17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La mayoría conocemos este pasaje y ya está de memoria, pero ¿qué tanto lo haces una realidad en tu vida? ¿Qué tanto? Deja las cosas pasadas que son obsoletas y ve hacia lo nuevo, que es el panorama que Dios te está mostrando. Entonces, cuando tú enfrentes una prueba, tienes lo primero que detectar la naturaleza de la batalla, y generalmente es espiritual. Entonces, fíjense, Goliat, cuando ve a David, lo menosprecia y lo maldice, le dice: ¿soy acaso un perro? Le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses: ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. Entonces imagínate, un muchachito joven ante un gigante, guerrero experimentado, le dice eso. Cualquiera se hubiera puesto a temblar, cualquiera. Que lo más valioso en cada uno de nosotros es la vida. Enfrentarte a un hombre así es segurito vas a la muerte, de acuerdo a la perspectiva del mundo y de lo que se veía. Pero vean la respuesta maravillosa de David. David respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Goliat estaba desafiando a Dios, por eso maldecía a Israel. Bien, hoy, le dice David, hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de los hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor, y los entregará a ustedes en nuestras manos. Esa es la respuesta que le dio David a este hombre. O sea, David ya había obtenido la victoria antes de presentarse con el filisteo. Cuando tú tienes una prueba en tu vida y acudes a Dios y empiezas a, como veíamos en el punto pasado, a ver la motivación verdadera y empiezas a quitar tus falsos motivos, siempre vas a llegar a la esencia, a Dios. Y entonces, cuando tú arreglas con Dios, cuando tú pides perdón por no confiar en Él, o lo que cada uno tenga en sí, ya diste el primer paso, arreglaste cuentas y estás preparado para enfrentar. Ahí es donde estás preparado para tener fe, y ahí es donde va a actuar el poder de Dios. Entonces, nuestras verdaderas batallas en la vida siempre tienen un origen espiritual. El diablo te quiere hacer caer, y si tú pones los ojos en las circunstancias, vas a caer. Pero tienes entonces la otra parte. Si pones los ojos en Dios y crees en Él, entonces tú vas a vindicar a Dios, porque Dios es todopoderoso y tu poder estará a tu favor. Glorificar es lo mismo que vindicar, es decir, Dios, tú tienes razón. Yo voy a creer en tu poder, no en lo que yo pueda hacer, no en mis fuerzas. Y esa fue la respuesta maravillosa que David le dio a Goliat, ¿sí?
Siguiente punto. Responde al desafío con una confesión positiva. Si tú tienes una actitud negativa, tú ya estás derrotado de antemano. ¿No dice acaso la Escritura todas las promesas de Dios con una actitud positiva? Dice la Escritura en Juan, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, que es así sea. O sea, toda promesa que tú crees verdaderamente se va a cumplir. ¿Y cuál va a ser la evidencia de que tú crees en la promesa? Que amoldas tu vida a lo que Dios promete. Muchas personas dicen, no, yo tengo fe, ni siquiera conocen la palabra de Dios. Yo tengo fe, no tienen una relación con Dios. Pero cuando Dios, por ejemplo, en la conversión, cuando Dios te dice que eres pecador, tú en tu conciencia lo sabes. Recuerda que en tu conciencia está escrito todo lo que hay en tu vida. Romanos 2:15-16, mostrando la obra de Dios escrita en vuestros corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. En el día del juicio tu conciencia va a actuar. Una conciencia positiva no es la conciencia, o sea, no es una conciencia que por sí misma cambió, porque no puedes cambiarla. O sea, no puedes ser bueno, sino una conciencia positiva es saber que Dios te perdonó, que dependiste de Él en tu vida para que la guiara e hiciste las obras que Él preparó de antemano para que vivieses en ellas, que obedeciste, que amoldaste tu vida a lo que Dios prometía. Eso va a ser una conciencia limpia. Ese tipo de conciencia es la que va a prevalecer. La conciencia que no tenga a Jesucristo en la mente, su misma conciencia nos va a acusar de pecado, porque ahí está todo grabado. Ahí están grabadas las intenciones verdaderas del corazón. Entonces, a lo mejor tú a los ojos de muchos hiciste un bien, o a los ojos en esta vida ves a personas que a tu juicio son buenas. Hasta puedes decir, esta se merece ir al cielo porque mira qué buena es. Pero si vieras un poquito su conciencia, verías que no es cierto. Porque si hubiera una persona buena por sí misma, ¿para qué hubiera sido necesario que viniera Jesucristo a este mundo a morir por la humanidad que estaba condenada? Sería una ahorita, quizá en 100 años otra, y entonces a la larga habría muchos seres eternos, porque el fin de la ley, el fin de, o sea, como siempre, porque el fin, lo que quiero decir es esto, que la ley a final de cuentas nos acusa y nos condena en todos los hechos. Entonces una persona que obedece la ley no muere o no moriría. Entonces conoceríamos a una persona de Enoc, por ejemplo, ¿no? De hace 5,000 y fracción de años. Conoceríamos a Enoc porque venció el pecado y entonces estaría con nosotros porque no moriría. Y habría uno que otro a lo largo de todos estos casi 6,000 años, bueno, ya más de 6,000 años que pasaron desde la creación de Adán y Eva, los veríamos aquí. Sin embargo, hemos visto que todos mueren. El único que no merecía morir porque sí venció el pecado es Jesucristo. Pero Él voluntariamente puso su vida para ser juzgada en nuestro lugar por el pecado. Por eso nos pudo redimir. Y por eso es que la fe en Cristo es lo que nos salva. Porque entonces se aplica el juicio de nuestros pecados a Jesucristo y delante de Dios somos limpios, somos santos. Porque ya el pecado fue pagado y se satisfizo la justicia de Dios, que es también perfecta. ¿Ves? Entonces, responde al desafío con una confesión positiva. David empezó a preguntar a los soldados. Dice así, David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es ese filisteo pagano al que se le permite desafiar los ejércitos del Dios viviente? ¿Ven?
Todos los soldados lo criticaban, pero dicen, ¿quién es este que se atreve a desafiar a Dios? Porque David conocía el poder de Dios. Vamos con Saúl. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Lo más lógico es que quien hubiera enfrentado al filisteo era Saúl, el rey de Israel. O sea, David como rey era fiel en las batallas. Por eso no pudo construir el templo, porque había derramado mucha sangre. Pero no, él estaba lleno de temor también porque veía las circunstancias. ¿Por qué Saúl veía las circunstancias? Porque nunca obedeció a Dios de corazón. Ve y mata a los amalecitas. ¿Y qué pasó? Perdonó, destruye mujeres, niños, etc. Por el desafío tan cobarde que habían hecho con Israel, porque atacaron al rezago de Israel cuando venían saliendo de Egipto. A los más débiles los atacaron y los mataron. Entonces Dios dijo, merecen morir todos. Elimina a estos hombres, a esta nación, a este grupo de personas. Y Saúl agarra y ve lo mejor, ovejas hermosas y muchas cosas, y perdona la vida. Y quita los ojos de Dios y sigue el consejo de sus propios súbditos que codiciaron todo eso. Eso le costó el reino a Saúl. Por eso Dios dijo, a través de Samuel, hoy Dios ha quitado el reino de ti por cuanto desobedeciste su mandato. Pero David vio el fin y le dijo, si Dios me ha rescatado de las manos de un león, o de las garras de un león, o de un tigre, etcétera, de un oso, perdón, ¿cómo no me va a rescatar de esto? ¿Dios te ha respondido de alguna petición que le has hecho en esta vida, algún problema? Yo creo que sí, o cuando menos yo creo que a la mayoría. ¿Y ese Dios que te salvó ahorita ha cambiado? No. La Escritura dice, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por tanto, el Dios que te salvó ayer es el mismo que te puede salvar hoy y es el mismo que te salvará mañana. Entonces, por eso debes de contestar siempre con una respuesta positiva. Dios me librará. Lógico, en este proceso pues siempre tú tendrás que, como veíamos antes, hacer un examen de tu vida y ver tu motivación. Por eso estos puntos son tan importantes, porque son secuenciales. Luego a Goliat le dijo, repasando un poco, yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Goliat no había desafiado a Israel, sino a Dios. Todas las luchas en la vida, en realidad siempre son contra Dios. A lo mejor nosotros ponemos personas o circunstancias y todo, pero las luchas siempre son contra Dios. Por eso cuando tú estás desobedeciendo, y puedes hallar muchas razones que justifiquen tus acciones, según tú, pero en esencia es que estás desobedeciendo a Dios. Cuando tú odias a tu prójimo, dice la primera de Juan, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. No necesitas tú matar a una persona para transgredir el mandamiento de no matarás, con que lo aborrezcas. A lo mejor tú dices, es que me hizo tantas cosas que por eso lo aborrezco. Entonces estás justificando tu aborrecimiento. Y entonces, ¿qué le estás diciendo a Dios? Tus mandamientos no sirven. Porque Dios dice, no matarás. Y la Biblia te dice, el que aborrece es como si matara. Entonces, ¿te das cuenta? Por eso es que siempre nos tenemos que enfrentar a nosotros mismos. Y siempre todo tiene un fondo espiritual y es contra Dios. Lo que le haces a tu prójimo, cualquier cosa, cualquier tipo de maldad, se lo haces a Dios. ¿Por qué razón? Porque el ser humano fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Por eso Dios en los mandamientos dice, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso te dice Dios. Entonces muchas personas dicen, no, si yo no le he hecho mal a nadie. Nada más hay que escarbar un poquito. O sea, todos tenemos problemas con los demás, de alguna manera. Algunos tal vez justificados a nuestros propios ojos. Pero ¿qué dice Dios en la Escritura? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen,
haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Entonces, amad a vuestros enemigos es un mandamiento. ¿Amas a tus enemigos? ¿En qué sentido? El amor al incrédulo es interés por su salvación. Ese es el sentido. Yo no creo que ninguno de nosotros quisiera, por más mal que alguien nos haga, que se vaya al infierno. Y si lo has pensado, porque digas, no se lo merece, yo creo que por la mente de todos pasa esto, a veces. Pero en realidad, si tú te pones a meditar lo que es el infierno, la verdad, yo no creo que le desearías a nadie que fuera ahí. O sea, la gente va a vivir aislada. No, que no vámonos allá. Aquí, ahí en el infierno la seguimos, nuestra parranda. No, hombre, la gente va a estar aislada, en una total soledad y en tormento eterno. ¿Te imaginas? Algo que no acabará nunca jamás, para siempre, por los siglos de los siglos. Yo no creo que se lo debamos de desear a nadie. Entonces, de ahí por eso dice la Escritura: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, para que se salven. Entonces, las palabras de David solo dieron testimonio de su fe. Recuerda, por tus palabras serás juzgado, por tus palabras serás condenado. Las palabras de fe van a glorificar a Dios, porque va a querer decir que le creíste. Esas son las palabras de fe. Y David le creyó a Dios. Sabemos que no fue perfecto, la Escritura nos lo dice, pero tenía un fundamento, como ninguno de nosotros lo es. Todos somos imperfectos, todos cometemos errores, pero tenemos el recurso de la confesión diaria, en la cual Dios nos ha dejado para purificar nuestros corazones. Pero de que somos limpios delante de Dios desde el momento de la conversión lo somos, porque la sangre de Cristo cubrió nuestros pecados eternos. Entonces, Dios siempre nos va a ver justos a través de la justicia de Cristo. ¿Qué mayor seguridad tienes para caminar en la vida? El temor del hombre, dice un proverbio, pondrá lazo, mas el que confía en Jehová, en Dios, en Yahvé, en lo mismo, será exaltado. Entonces, cuando tú quitas los ojos de Dios, entras automáticamente en las circunstancias y en el temor. Pero si confías en Dios, serás exaltado. Luego, siguiente punto. Depende del poder de Dios para obtener la victoria. Muchos dicen, depende de Dios, pero hacen ellos lo que quieren. Hay problemas que son muy fuertes y que duran mucho tiempo y quizás no se acaban, o pruebas. Pero una cosa pasa: si tú las enfrentas por ti mismo, el peso de las pruebas te va a aplastar. Y al final de cuentas te vas a llenar de amargura por lo que Dios permitió en tu vida. Pero si tú pones los ojos en la justicia divina y sabes que Dios no se equivoca, sabrás que el tipo de pruebas que tú estás viviendo, por más larga que sea, tiene un propósito. Y es un propósito de amor, aunque no lo entiendas. Entonces, confiar en Dios te libera de cualquier tipo de amargura. Dios controla todo y Él sabe en su infinita sabiduría por qué permite o ha permitido en nuestras vidas ciertas cosas. Él está viendo en nosotros formar a Cristo, que es lo más valioso, porque es lo que vamos a poseer por toda la eternidad, la formación de Cristo. Y Él quiere que respondamos a su amor y que en respuesta trabajemos para Él. ¿Para qué? Para glorificarlo, pero además lo que tú hagas por amor a Dios en esta vida va a tener una recompensa eterna. Como dice 1 Corintios 3, del 13 al 15, la obra de cada uno será manifiesta, pues el día la declarará, o sea, el día del juicio, el día de la luz, pues por el fuego será revelada la fe.
y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Quiere decir que el día que estemos en la presencia de Dios, lo único que va a prevalecer para la eternidad es lo que tú hiciste por fe en lo que Dios prometía, lo que tú obedeciste. Si la obra de alguno que sobreedificó permaneciere, recibirá recompensa, esto es, que fue hecha por fe. Si la obra de alguno se quemare, esto es, que no fue hecha por fe, aunque a tus ojos hayan sido buenas ondas, se recibirá pérdida. ¿Pérdida de qué? Si la salvación no se pierde, ¿de qué es la pérdida? De recompensa. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Creíste? Te salvarás. Pero Dios nos deja esta vida para que seamos partícipes de su gloria. Él nos dice en varios pasajes de la Biblia que debemos de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, y esos vienen en función de la obediencia, y la obediencia es luz a los impíos, pero también tiene un precio. Muchas veces es el rechazo, el ataque, la persecución, la desaprobación, todo ese tipo de cosas. A veces personas no están dispuestas a sufrir por causa de Cristo y ceden ante las personas para no ser desaprobadas, pero se involucran en pecados que Dios no quisiera. Entonces, creerle a Dios es que cada prueba que tú enfrentes dependas verdaderamente del poder de Dios. Y es ahí como tu fe se va a ir fortaleciendo hasta que sea una fe conquistadora. Miren lo que dice Zacarías 4:6. Entonces me dijo: el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. No es por el poder tuyo, ni por tu fuerza, sino por su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da la victoria en las batallas. Recuerden, el Espíritu Santo es Dios y está morando en el corazón de toda persona que se lo ha abierto. Todo creyente tiene como sello el Espíritu morando en su corazón, como vimos la vez pasada en Romanos 8:9. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Qué bonito se ve la Trinidad aquí, ¿verdad? Primero hablan del Espíritu de Dios y luego el Espíritu de Cristo. Es el mismo. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Por tanto, solo el que se arrepiente y cree es el que Dios lo regenera y le da su Espíritu Santo y le da una nueva creación. Los religiosos, aunque estén en religiones cristianas, si no creen, se van a ir al infierno igualito. ¿Por qué? Porque no nacieron de nuevo. Porque el sello que Dios nos da es su Espíritu Santo. Y vamos a Efesios 1:13 y 14, que dice, ese se me fue así de chispazos, se me fue de la mente, que dice así, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, que es la garantía, el Espíritu es la garantía. Recuerden, las arras, cuando una persona se casa, el esposo se las da a la esposa, y es un compromiso de que siempre va a proveer por las necesidades del hogar. Esas son las arras, por eso se las entrega el esposo a la esposa. Entonces, cuando Dios nos menciona aquí que el Espíritu es las arras de nuestra herencia, es que Dios va a actuar a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas para que sigamos el conocimiento de su voluntad. Por tanto, si tú vienes a Cristo y la salvación es por gracia, tú no tienes la capacidad por ti mismo de arrepentirte. Tú no tienes la capacidad de ti mismo de tener la fe que salva, pero sí te la puede dar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te la da en un segundo, y en ese segundo eres salvo. Pero ¿cuándo te la da el Espíritu Santo? Solo Dios lo sabe, pero lo que yo sí he visto es que lo primero que tienes que hacer es disponer tu
corazón. Lo primero que tienes que hacer es disponer tu corazón. Entonces muchas personas van a Dios y no disponen su corazón. Más bien se resisten. Pues nunca van a nacer de nuevo. Porque el amor, recuerden, no es a la fuerza. El amor requiere de reciprocidad. Por eso la Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Él nos amó, Él nos llamó, Él te dio la vida, Él te ha sustentado, Él te hace el llamamiento, y cuando tú respondes a ese llamamiento, te da el arrepentimiento en tu corazón, lo estructura de manera que veas con claridad tu pecado y te puedas arrepentir. Y luego viene la otra parte que es muy importante. ¿Cuál es la otra parte? Te da la fe para creer. Te da la fe. La fe es un don. Efesios 2, 8, 9 te lo dice. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, o sea que no es por nada de lo que tú hagas. No por obras para que nadie se gloríe. Porque entonces dirías, Dios, me necesitabas en tu reino y por eso vine a ti. Dios, ¿cuánto me necesitabas a mí para poder hacer esta obra tuya? No es cierto, Dios no necesita a nadie. Recuerden en el estudio de los atributos de Dios que nosotros hemos visto que Dios es completo en sí mismo. No necesita del ser humano. Él creó al ser humano con un objetivo: transmitir su amor, glorificarse. Entonces todo creyente que ve que todo le corresponde a Dios, pues lo va a glorificar. ¿Cómo? Obedeciendo, siguiéndole. Entonces tiene que haber en tu corazón disposición y Él te dará la victoria. Y ese es precisamente el último punto de hoy. Cuenta con la victoria. Cuenta con la victoria. La verdadera fe es esa. Lo que Dios promete lo cumple. Y si Dios promete que me va a dar victoria, me la va a dar. Pero ¿qué tipo de victoria? Pues la victoria sobre el pecado. La victoria sobre el sistema de pensamiento de este mundo que nos afecta tanto. ¿Y por qué nos afecta? Porque nacimos y crecimos en este sistema de pensamiento. Todo lo que te rodea a ti, la televisión, el radio, los anuncios, todo lo que te rodea está diseñado para que te rebeles contra Dios. Aunque no lo entiendas muchas veces. Está diseñado para que te acostumbres a ver el pecado y no sientas convicción de arrepentimiento. Ese es el sistema de pensamiento de este mundo. Entonces, cuando tú estás pasando por pruebas o tentaciones o cosas, o no puedes obedecer y vas con Dios, cuenta con la victoria. Porque cuando tú reconoces que hay una tendencia que está mal en tu vida y la pones en las manos de Dios, Él cambia tu mente. Nosotros fracasamos en obedecer a Dios porque tenemos una mente reprobada. Dice que la Escritura en 1 Corintios capítulo 15, que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Por tanto, por ti mismo tú no puedes, pero cuando vas a Dios y Él te da la mente de Cristo y empiezas a obedecer, esa mente se va formando en ti. Y mientras más domina tu sistema de pensamiento, el sistema de pensamiento de Dios, que es el equivalente a la mente de Cristo, con mayor facilidad vences el pecado. ¿Cuál es la mayor prueba? La tentación de Jesús en el desierto. El diablo ahí en el desierto apeló contra su cuerpo, su hambre, apeló contra sus emociones y apeló contra la codicia humana. Esos fueron los 3 puntos básicos de la tentación en el desierto. Y Cristo venció.
Y la Escritura dice, antes en todas estas cosas, nosotros somos más que vencedores por medio del Señor que nos ama. Romanos capítulo 8, 42 creo. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces la victoria no te la va a dar ni tu sabiduría, ni tu fuerza, ni tu energía, ni tu poder, sino te la va a dar Dios, si confías en Él. Por eso el vencedor es el que cree y confía. Y si confías, vas a moldar tu vida de acuerdo a lo que Dios promete. Ese es el cambio que Dios hace en nuestras vidas. Él va a moldar tu vida de acuerdo a lo que Él promete si tú le crees. Si no le crees, seguirás estancado en tu sistema de pensamiento obsoleto y serás presa de toda la influencia de Satanás y te pondrás lazo y caerás una y otra vez. Pero el que vence, vence.